Recientemente se publicó un artículo en el New England Journal of Medicine, que es una revista grande de artículos médicos respecto a un medicamento que se llama semaglutida, que arroja luz y esperanza para aquellas personas con diabetes tipo 2, perdón, con diabetes tipo 1, porque al parecer este medicamento reactiva el páncreas y hace que vuelva a producir insulina y que puedan dejar la insulina aquellas personas con diabetes tipo 1. Y en este video vamos a analizar ese artículo, ver qué tan cierto o qué tan falsa es esta aseveración y si efectivamente es una buena alternativa para aquellas personas con diabetes tipo 1 que están buscando pues una cura a su enfermedad. Recordemos que las personas con diabetes tipo 1 tienen un problema en el páncreas que no les permite o que ya no producen insulina y que se tienen que estar inyectando insulina lenta o basal y a veces insulina antes de cada comida, la famosa insulina rápida. Este tema es un artículo que se acaba de publicar hace poco, de hecho fue el 7 de septiembre aproximadamente, que a mí me parece que hay que tomar con cautela y que las aseveraciones creo que son un poco precipitadas y es el motivo por el cual quiero analizar este artículo con ustedes, porque además creo que les voy a aportar otra información respecto a estas noticias que de repente salen. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y les agradezco que estén conectados el día de hoy en este video o si lo están viendo diferido, quédate conmigo porque vamos a analizar este artículo y que han salido muchas noticias de que ya se descubrió la cura de la diabetes tipo 1. Hoy por hoy no existe una cura como tal, sino intervenciones que alargan el periodo en el cual las personas con diabetes tipo 1 se pueden controlar sin requerir insulina. Pero esto es alargar el periodo por 1 año, 2 años, lo máximo 5 años y después de ese tiempo, todos requieren insulina. Ok. Cura para la diabetes tipo 1. Hasta el día de hoy no existe un tratamiento que te cure de esta enfermedad y que te mantengas así por el resto de tu vida sin requerir insulina. Muchos dicen que no, que sí hay, pero en realidad si revisamos los artículos, si revisamos cuál es el ensayo clínico que se llevó a cabo, cuáles son los resultados que se obtuvieron, la gran mayoría vuelve a necesitar insulina después de cierto tiempo. La mayoría de las intervenciones sí ayudan a controlar la glucosa, usar menos insulina, pero insisto, al cabo de un tiempo se vuelve a requerir insulina. Las personas con diabetes tipo 1, por la razón que sea, autoinmune, genética o por la razón que sea, por una pancreatitis, que quedan con una forma de diabetes tipo 1, no producen insulina porque no hay células beta, que son las células que producen la insulina. Y por esa razón requieren la insulina. Muchas personas me han preguntado sobre la terapia con células madre o terapias regenerativas, que probablemente esa sea la solución a este tipo de enfermedad, una solución que se mantenga con el tiempo, no una solución temporal de 1 año, 6 meses o 2 años, que no está mal, por supuesto. Si yo tuviera diabetes tipo 1 y existe un tratamiento que me va a permitir a mí controlarme sin usar insulina por 1 año, o sin usar insulina por 3 años, pues por supuesto que yo estaría más que dispuesto a realizar eso para evitar los piquetes, pues todos los días, por supuesto. New England Journal of Medicine es una revista médica famosa, es como una base de datos, una plataforma en la cual los médicos, estudiantes, enfermeros y otras personas más que nada relacionadas a la salud, buscamos información, buscamos artículos que nos mantengan actualizados, investigación, ensayos clínicos, ver cómo le va a cierta persona con tal medicamento, ensayos clínicos en el cual comparan, no sé, por decir, la diabetes con la metformina, el pronóstico es esto, la diabetes con tal medicamento, el pronóstico es esto, y de esa forma nos mantenemos actualizados. Existen muchas revistas a nivel mundial en términos de medicina y el New England es una de las más prestigiosas. Tiene un factor de impacto bastante alto. El factor de impacto es la relevancia que tiene esa revista, la cantidad de artículos que publica y
qué tipo de artículos publica, porque no todos los artículos son igual. Existen diferentes estudios que de eso te voy a comentar más adelante, porque a veces se manipulan estos resultados, se manipulan desde el diseño de la investigación y desde el análisis. Más adelante te doy un ejemplo para que quede más claro este punto. Entonces lanzan el artículo el 7 de septiembre y yo me entero porque tengo un primo que vive en Estados Unidos, no recuerdo si en Los Ángeles o San Francisco. Yo estoy en la ciudad de Tijuana y me manda un WhatsApp y me dice, oye, ¿qué crees? Que ya encontraron la cura de la diabetes tipo 1. Todo el mundo está hablando de esto, están en noticias, está en YouTube, está en redes sociales, todos están locos, todos quieren comprar este medicamento. Y mi primera impresión fue, qué raro que salga una noticia así y que una noticia se haga viral. Y me manda una captura de pantalla con el nombre del artículo. Yo lo busqué y por supuesto que ni siquiera estaba publicado en ese momento. Entonces de ahí nace mi sospecha. ¿Cómo un artículo médico que aún no ha sido liberado, por así decirlo, y ya se está esparciendo esta noticia de que existe una cura para la diabetes tipo 1 y que yo no podía descargar en ese momento? Desde ahí empezó mi sospecha. ¿Será un rumor nada más o efectivamente es que fue un ensayo clínico bien realizado y que realmente sí encontraron la cura a la diabetes tipo 1? Total, me esperé como 2, 3 días hasta que ya he publicado el artículo por fin, lo pude descargar y ahí fue donde aclaré las dudas que yo tenía. Uno pensaría que la diabetes tipo 1, y esto ha sido lo tradicional, y no estoy en contra, creo que es lo adecuado, que una persona con diabetes tipo 1 no existe ningún medicamento tomado que te vaya a ayudar, tienes que irte directo a la insulina. Y los investigadores recientemente están poniendo en duda esta afirmación, están utilizando medicamentos que se utilizan para la diabetes tipo 2 para ver cómo responden este tipo de pacientes, que de hecho el medicamento en cuestión es semaglutida, que es un agonista de GLP-1, o sea que estimula el efecto incretina, del cual hablamos en otro video. Este efecto incretina, que puede ser estimulado de forma natural o con medicamentos, que en este caso, en esta publicación, utilizaron un medicamento, este efecto incretina hace que el hígado produzca menos azúcar, que el estómago se vacíe un poquito más lento y con eso el azúcar se absorbe un poco más despacio, por así decirlo, y aumenta la sensibilidad a la insulina. Con menos insulina hace su efecto en el cuerpo y protege las células beta. Probablemente esa sea la utilidad de este medicamento en este contexto. Entonces, este artículo que fue lanzado hace poco, únicamente investigaron 10 pacientes. Ojo, 10 pacientes. Yo creo que es una muestra muy chica. Estudiar 10 pacientes y concluir que esto le va a servir a todo el mundo, yo creo que no es un argumento muy fuerte. Muy diferente sería que este estudio hubieran incluido a 100,000 personas, por ejemplo, a 10,000 personas, y que esas 10,000, el 90% se cura. Ok, pues ya le da mucho más peso. Este artículo fueron 10 personas con diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, fíjense bien, recién diagnosticadas. Son personas que hace 3 meses estaban bien o hace 6 meses y que empezaron con ese problema en ese tiempo y que ahí empezaron con esta intervención. O sea que no agarraron personas que tenían diabetes tipo 1 por más de un año, por más de 5 años, por más de 10 años. A esas personas no fueran incluidas en ese estudio, aquellas que apenas estaban empezando y que es extremadamente difícil detectar a alguien que va empezando con diabetes tipo 1 tan rápido. Y la forma en la cual detectaron que era diabetes tipo 1 fue los estudios que ya te he comentado en varios episodios con el péptido C, que de hecho estas personas también me llaman la atención, tenían un péptido C de 0.6. Generalmente las personas con diabetes tipo 1 tienen un péptido C de 0 o casi 0, porque alguien con diabetes tipo 1 no tiene insulina, no tiene absolutamente nada de insulina. A mí me llama la atención, además, que salen con anticuerpos anti-GAT como si fuera una diabetes tipo LADA. Entonces, ahí de entrada yo tengo dudas si efectivamente este medicamento le funciona a alguien con diabetes tipo 1 que ya tiene mucho tiempo y que su páncreas no produce nada de insulina.
porque aquí el medicamento lo utilizaron en aquellas personas que apenas van empezando, que su páncreas sí produce insulina y que tienen anticuerpos tipo LADA. Es un contexto totalmente diferente. Además, la edad. En promedio, la edad de los participantes entre 21 y 39 años de edad. Como les decía, poco tiempo para decir que es una diabetes tipo 1 clásica. Generalmente una persona, o al menos en lo que yo he visto, que tiene diabetes tipo 1 no tiene casi nada de insulina, no produce absolutamente nada por el páncreas y tiene mucho tiempo con la enfermedad y que son la mayoría de los casos, una muy pequeña fracción porque generalmente no se hace así. Si vemos una persona entre 21 y 39 años de edad y tiene el azúcar alta, le vamos a dar la metformina y no te van a pedir el péptido C, ni el OMA-R, ni los anticuerpos. Generalmente eso es lo que se hace. O sea que muchas personas que no se hacen los estudios van a perder esa oportunidad o esa ventana para poder revertir la diabetes. Hay formas de diabetes que te acaba así el páncreas bien rápido y tienes que detectarlo en fase temprana y hacer todo lo posible para que ese problema de diabetes se revierta por completo. Hay personas que no pueden esperarse mucho tiempo. Hay quienes empiezan con la enfermedad 1 o 2 años después, si no es que menos, su páncreas queda totalmente destruido. Son formas de diabetes, digamos, que avanzan mucho más rápidas que otras. Y por otro lado, hay gente que tiene 20 años con una diabetes, 25 años, y que su páncreas resiste y que a los 20 años quieren revertir y revierten por completo. Entonces somos cuerpos totalmente diferentes, pero de ahí la importancia de medir este péptido C. Si no medimos este péptido C en cuanto podamos, en cuanto tengamos el diagnóstico, puede ser que perdamos esa ventana de oportunidad o ese margen o ese tiempo en el cual nuestro páncreas funciona bien y que sí podemos revertir. Entonces, en este caso, curiosamente, sí lo midieron, cuando generalmente y particularmente en Estados Unidos uno va al médico, pide el péptido C y te dice, no, no te lo voy a medir, no es necesario, no, tú no requieres, tú toma el medicamento y con eso vas a estar bien. Y aquí, pues sí lo midieron. Eh, ok, de estos 10 pacientes empezaron utilizando el medicamento que es Ozempic o semaglutide, que se utiliza mucho para bajar de peso. Empezaron usando este medicamento que es una inyección semanal y ellos sí utilizaban su insulina lenta y la insulina rápida antes de cada comida. Al cabo de 3 meses, la insulina que pudieron quitar fue la insulina antes de cada comida y a los 3 meses se quedaron únicamente con el medicamento y con la insulina lenta un solo piquete al día. Y a los 6 meses, 7 de los 10 pacientes en el estudio, 7 pudieron quitar insulina por completo, insulina lenta y la insulina rápida antes de cada comida. Y por eso, se me olvidó comentarles, al inicio, estas personas con diabetes tipo 1 tenían un A1C o hemoglobina glucosilada de 11.9% y al final del estudio, en 12 meses, terminaron con un A1C de 5.9% y sin insulina. Parece una respuesta tremenda y favorable al tratamiento y muy interesantemente este péptido C, que al inicio era de 0.6, bajito, al final fue de 1.0, o sea, el páncreas aparentemente recuperó función. Y de ahí nos debe entrar la sospecha si efectivamente era una diabetes tipo 1 o no era otro tipo de diabetes. Porque, insisto, generalmente una persona con diabetes tipo 1 tiene mucho tiempo con la enfermedad y el péptido C está casi en cero. Lo que sí podría estar sucediendo y que aquí no nos lo dicen es que a veces existe un periodo de luna de miel, no sé si lo han escuchado, pero un periodo de luna de miel es, vamos a decirlo así, como el matrimonio. Uno se casa y al principio es todo de color de rosas, ¿no? Es un periodo de luna de miel en el cual no hay problema, controlas tu azúcar súper bien con la dieta, con ejercicio, y que este periodo puede durar de 6 meses, 9 meses, un año, hasta un año y medio. Y en ese tiempo no vas a tener ningún problema. Pero pasado ese tiempo, el periodo de luna de miel,
tu páncreas empieza a perder función, empieza a haber otras alteraciones en tu cuerpo y empiezas a batallar y a batallar más para controlar tu nivel de glucosa. El punto aquí es que si encontramos, si una persona empieza con el problema de azúcar, inmediatamente hay que hacer el péptido C y estos anticuerpos. Si vemos que el péptido C está bajito, pero que todavía está en 0.6, 0.5, o sea, no es cero. Si está en 0.6, 0.7, a lo mejor está en periodo de luna de miel y hay que hacer todo lo posible para preservar esa función pancreática y que en esos contextos este medicamento sí puede ser muy útil. Desventajas del estudio y de esta aseveración de que ya hay una cura para la diabetes tipo 1 utilizando un medicamento que se usa para bajar de peso. Son pocos pacientes. Por 7 pacientes que lo lograron, lamentablemente creo que no podemos decir que todo el mundo va a poder con diabetes tipo 1 revertir su enfermedad con este medicamento. Son pocos pacientes, la edad de 21 a 39 años y que tenían poco tiempo de haber empezado con el problema. La gran mayoría tiene años con el problema. Mejor hubieran hecho el estudio en ese contexto y tampoco lo veo mal que hagan ese tipo de intervenciones. La otra desventaja que yo le veo es que estas personas tenían anticuerpos anti-GAT o antidescarboxilasa para ácido glutámico positivo, o sea que a lo mejor era una diabetes tipo LADA y no una tipo 1 propiamente, y que tenían un páncreas con adecuada, se podrá decir, reserva pancreática, un péptido C de 0.6. En ese contexto yo pienso que sí se puede intentar utilizar este medicamento e ir ajustando la dosis de insulina. Posibles beneficios, como te comento, la importancia de los estudios para saber qué está pasando. Si no sabes exactamente qué tipo de diabetes tienes, apóyate, péptido C, OMA-R, anticuerpos anti-GAT, porque si vemos que ese páncreas está bajito, como en el estudio 0.6, 0.8, a lo mejor no tienes diabetes tipo 2, a lo mejor es otro tipo de diabetes y te podrías beneficiar de otras intervenciones y no únicamente de la dieta baja en carbohidratos o el ayuno intermitente. Si la reserva pancreática está afectada, pero hay que hacer todo lo posible por cuidar ese páncreas. Este estudio demuestra la potencia y la importancia del efecto incretina, que ya hablamos en otra ocasión, que se puede estimular de forma natural y que en este estudio lo potencializaron con medicamentos. Hablamos de que el aceite de oliva extra virgen, cuando es ingerido junto con las verduras, en el orden correcto, como ustedes ya saben, primero comer las verduras, después las proteínas y al último los carbohidratos, cuidando el orden, iniciando con el aceite de oliva extra virgen, tenemos mayor efecto incretina. Las incretinas, para aquellos que no han visto el video, son hormonas o son sustancias que se producen en el sistema digestivo cuando uno ingiere alimentos. Cuando uno ingiere alimentos, el cuerpo se activa y dice, ok, ahí viene el azúcar, vamos a hacer que el azúcar suba despacito para que le dé tiempo al cuerpo de liberar esa insulina y que no tengamos picos de glucosa. Ahí viene el azúcar, vamos a hacer que el hígado pues ya no libere, porque si le estamos metiendo azúcar con la comida, el hígado tiene que disminuir su producción. Más o menos así funciona el efecto incretina, que lo podemos estimular de forma natural y que también existen medicamentos como como los Ozempic, que en este caso es el medicamento que utilizaron en este estudio. Y además, a mí me llama mucho la atención que este efecto incretina, insisto, se puede estimular de forma natural, te puede ayudar para cuidar tu reserva pancreática. En este estudio se demostró que el péptido C en 0.6 al año subió a 1.0. Tu reserva pancreática mejora, la función pancreática mejora. Y esta es una de las recomendaciones que yo le he hecho a algunas personas, sobre todo cuando acuden a consulta, tienen problemas de glucosa y el péptido C está bajito. Y a veces me preguntan, doctor, pero entonces, ¿qué tipo de diabetes tengo? Y a veces es sumamente complicado, aún teniendo los análisis, confirmar qué tipo de diabetes es. Y a veces mi respuesta es, ¿sabes? Lo único que podemos hacer es esto, y además medir tu péptido C en 3 meses o en 6 meses. Si el péptido C sube,
ya le hicimos, ya se revirtió por completo. Si el péptido C sigue bajando, pues es que sigues perdiendo función pancreática y que pues el problema no se ha detenido. Entonces a mí me llama la atención que el efecto incretina te puede ayudar a conservar esas células beta que son las que producen insulina y que lo podemos estimular de forma natural. Ahora, estos medicamentos tampoco son lo peor del mundo, los agonistas de GLP-1, que mucha gente los usa para bajar de peso. Estos medicamentos son una buena alternativa utilizado en ciertos contextos. Yo creo que sobre todo en aquellas personas que tienen dificultad para bajar de peso, que hacen dieta, ayuno, el orden correcto, la tiroides está bien controlada, no hay inflamación, duermen bien, hacen ejercicio y aún así la pérdida de peso es muy lenta. Tal vez podría ser de ayuda estos medicamentos que mucha gente sí estimula más la pérdida de peso. Lo que hay que vigilar es la náusea que puede generar estos medicamentos. Por eso, dentro de las recomendaciones es empezar con una dosis muy bajita, 1, 2, 3 semanas y después súbele tantito y si no hay ningún problema, súbele otro poquito, que empieces a sentirte nauseoso, pues bájale de nuevo y ahí te la vas llevando hasta que encuentres la dosis que te funciona y que no te genere ese efecto secundario. Yo creo que los tratamientos para la diabetes tipo 1 que alargan el tiempo en el cual no necesitas insulina son excelentes. Yo me pongo en sus zapatos. Si yo tuviera diabetes tipo 1 y me tuviera que inyectar todos los días y me dicen, este tratamiento va a hacer que no requieras insulina por 8 meses, pues dámelo, ¿no? Claro, si el costo es razonable, ¿no? Eh, porque pues estarse picando todos los días es complicado y esta intervención utilizado en este contexto puede alargar el tiempo entre 1 año a año y medio en que las personas con diabetes tipo 1 no requieran insulina. Más de eso, aún no hay evidencia si van a mantener esa mejoría o van a necesitar un poquito más de insulina a como lo tenían. Decir que esto es la cura de la diabetes creo que es muy pronto porque el seguimiento es a 12 meses. Que al año les haya servido y que al año de haber recibido este tratamiento haya hecho que estas personas no requieran insulina, no podemos estar seguros de que así van a estar por 10 o 15 o 20 años, ¿no? Puede que a los 2, 3 años requieran insulina, creo que es muy pronto, podría valer la pena, sí, pero con cautela. Recuerden, si alguno de ustedes conoce o tiene diabetes tipo 1 o conoce a alguien con este problema, nada más que recuerde que estas personas que utilizaron este medicamento sí tenían reserva pancreática con un péptido C. Tal vez ese parámetro podría ser el punto de corte o punto que nos ayude a discriminar quién sí podría responder bien a este tratamiento y quién no podría responder bien a este tratamiento, porque así como yo veo la cosa, este medicamento hizo que el páncreas se reactivara, pero porque tenía células vivas, se reactivara y que dejaran la insulina. Pero si no hay células vivas, si no hay nada de páncreas que produzca insulina, pues no hay nada que reactivar. De esa forma yo veo la situación y me diría un péptido C primero. Y por último, ¿por qué tanto alboroto si es un estudio sumamente chico? Cuando hay una noticia así que se convierte viral y que la cura de tal y que la cura de tal y que le hemos escuchado una y otra y otra y otra vez porque no es la primera vez. Hay que pensar que en qué intención tiene el fabricante de ese medicamento, ¿no? Yo creo que principalmente es negocio. Ahora, los estudios, porque supuestamente está respaldado por una revista médica muy prestigiosa, los estudios se controlan de dos formas, desde el diseño del estudio y en el análisis. Por diseño del estudio me refiero a que si yo quiero demostrar que este medicamento que yo hice es súper bueno, pues entonces voy a hacer un estudio con las condiciones necesarias que me den el resultado que yo esté buscando y para demostrarte que mi medicamento sí logra este resultado.
Ejemplo, supongamos que yo descubro un medicamento o voy a vender un medicamento para bajar el colesterol. ¿Cómo compruebo que sí baja el colesterol? Muy sencillo. Agarro a gente que tenga el colesterol en 1800, con triglicéridos de 2000, que no se cuiden para nada, que hagan la dieta que ellos, que coman de lo que sea, que no hagan ayuno, que no hagan nada, nomás que tomen el medicamento. Pues por supuesto que les va a bajar de 2000, a lo mejor les baja a 1000, por ejemplo, y ya me puedo yo jactar, este medicamento bajó el 50% de colesterol en un mes. Pues sí, pero eso no te solucionó la causa y claro que les iba a mejorar, pues con colesterol de 2000, con cualquier cosa, pues vas a bajar tantito, ¿no? Muy, muy diferente sería a que yo descubra un medicamento y lo quiera utilizar para bajar el colesterol en una persona que tenga colesterol de 230, que ya se cuida, que baja los carbohidratos, que hace ayuno intermitente, que hace ejercicio, que duerme bien, que tiene regulado su cortisol. Híjole, va a ser mucho más difícil que mi medicamento le ayude porque la mayor parte de la medicina ya la está haciendo esta persona con estas intervenciones. Pero si yo agarro a alguien que no se está cuidando de ninguna forma y que no está obteniendo medicina de ningún lado, pues es mucho más probable que yo vea algún efecto. Entonces, desde esa forma podemos controlar el resultado de los estudios, desde el diseño, creando un estudio con las condiciones favorables que al final el resultado sea el que yo esté buscando y que vaya de acuerdo a mi interés. Y de la otra forma de la cual podemos controlar los estudios es desde el análisis. En este estudio concluyen los autores, es el avance más importante que ha habido en la diabetes tipo 1 desde su descubrimiento. Ese es el análisis al final, ¿no? Y si lo vemos en realidad, son pocos pacientes, es un contexto muy chiquito, es decir, de 21 a 39 años con reserva pancreática, con anticuerpos anti-GAT positivos, que hace 3 meses estaban bien y ahora tienen el problema. ¿Cuántas personas con diabetes tipo 1 conocen que cumplan con estas características? ¿Cuántas personas con diabetes tipo 1 que ustedes conozcan tengan entre 21 y 39 años, tengan un péptido C de 0.6, tengan 3 meses con la enfermedad apenas y tengan anticuerpos anti-GAT positivos? Seguramente a nadie, porque no se hacen esos estudios. Entonces, encontrar a gente con estas características va a ser extremadamente difícil y que hagan esa interpretación, esa conclusión o ese análisis, pues lógicamente planta la idea en la gente y en la emoción de esas personas que están buscando una solución al problema. Yo creo que valdría la pena utilizar este medicamento en este contexto con reserva pancreática, muy importante, y lo hemos dicho un montón de veces. El péptido C es clave para discriminar quién va a revertir, quién no va a revertir, quién podría tener otro tipo de diabetes, y este estudio, pues no más a mi favor, pero más a favor de esta idea. En este estudio se demuestra que aquellos que tienen péptido C 0.6, 0.8, sí pueden revertir su enfermedad, a lo mejor de forma parcial y temporal, pero bueno, eso ya es ganancia. Y la única forma de saber quién sí va a responder y quién no va a responder, independientemente del tipo de diabetes, es midiendo el péptido C. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberles ayudado y esclarecido un poquito más con relación a este tema de los artículos, que la cura de la diabetes tipo 1, la cura de tal, la cura del cáncer. Hay que revisar porque las noticias se difunden rápidamente y bueno, uno es médico y a uno más o menos le enseñan a ir, ¿cómo se dice? Desbaratando y disecando estos artículos, obteniendo qué sí es relevante o qué le resta peso a esas aseveraciones. Desde mi punto de vista, insisto, yo creo que valdría la pena intentarlo en alguien que tenga reserva pancreática. Y ahora vamos a pasar a las preguntas que pudieran tener por aquí en el chat. Dice Harmon Chilling, que nos manda un saludo desde Chile. Igualmente el señor Jacinto Gutiérrez.
Carlos J. Velázquez, sería una gran noticia de ser realidad. Sí, efectivamente, yo pienso que van a ser estudios más grandes, con más personas, con más, de mayor duración, por supuesto, para saber si esta hipótesis se comprueba y se puede aplicar a gran escala. Juan Aguilar, le mando un saludo desde Chicago. Elisa Martínez desde Oaxaca. Blanca Mejía, sí, esperemos que sea así. Ojalá, yo creo que es muy temprano todavía para concluir eso y encontrar, insisto, a alguien que tenga diabetes tipo 1, que inició hace 3 meses apenas y que sí tenga reserva pancreática y que se hizo los anticuerpos y salió positivo. Es rarísimo encontrar un caso así porque generalmente uno va al médico y no te piden ningún estudio. Te ven el azúcar alta, metformina. La glibenclamida. No, pues no te baja el azúcar, ahí te va la insulina. Pero no te hacen estudios. Y aquí lo lamentable es que si uno no se hace estudios y tenemos poco tiempo para revertir, si nos tardamos 6 meses, un año, porque así le pasa a algunas personas, si nos tardamos ese tiempo, puede que nuestro tiempo o ventana, la oportunidad de revertir, se esfume. Y se esfume porque nadie nos dice o nadie nos pide estos estudios de laboratorio. María Marín dice, buenas noches, dice que apenas son prediabético. Ok, ¿cuál es la diferencia con la diabetes tipo 1 y tipo 2? Mire, a grandes rasgos, una persona con diabetes tipo 1 no tiene insulina, no produce la insulina suficiente para controlar el azúcar y no produce la cantidad de insulina que su cuerpo necesita. Una persona con diabetes tipo 2, todo lo contrario, produce un exceso de insulina. Un exceso porque hay resistencia, la cual se revierte con el ayuno intermitente. A grandes rasgos es así, es un poquito más complejo que esto, pero así a grandes rasgos está la gran diferencia. Por eso la gran mayoría, si no es que todos, las personas con diabetes tipo 1 están con insulina lenta una vez al día o 2 al día y aparte se inyectan insulina antes de cada comida y las personas con diabetes tipo 2 se pueden controlar con dieta, con los medicamentos orales o pueden revertir si se lo proponen bajando los carbohidratos o realizando el ayuno intermitente. Eugenia Mendoza dice, a mí me recetaron metformina 850 y mi glucosa 105 y 107. ¿Está alta? Pues no, para nada está alta. Con ese medicamento, con esa dosis y con ese nivel de glucosa, yo intentaría ver la posibilidad de que revierta, porque en realidad no está tan alta. Yo mediría una hemoglobina glucosilada y luego pensaría que a lo mejor usted no tenga diabetes. Yo trataría de ver si hay otra cosa que no han identificado que le está subiendo el azúcar y que no sea la diabetes. Tampoco le estoy diciendo que usted no tiene diabetes, no. Puede ser que sí, pero yo no me quedaría con ese diagnóstico. Yo buscaría más, le escarbaría más profundo, pues para ver qué encuentro, porque a lo mejor encuentro algo que se pueda revertir, pues, más que nada por eso. Dice María Eugenia, ¿en qué momento es mejor ponerse la insulina glargina y tomar la pastilla dapaglifosina? Esto es muy variable, esto depende de cada persona, cada estilo de vida y cada situación particular. Por ejemplo, hoy atendí a una paciente que utiliza insulina en la noche y en la mañana y en la noche, ¿no? Y que se la aplica más o menos a las 8 de la mañana y se la aplica a las 8 de la noche, 8, más o menos. Pero como va a bajar carbohidratos, va a iniciar el ayuno intermitente. En este caso particular, la insulina ahora se la va a aplicar a las 12, que es la hora en la cual va a desayunar, y se la va a aplicar a las 7, que es la hora que va a cenar. Por supuesto, con un ajuste de la dosis de insulina, porque va a bajar carbohidratos y va a practicar el ayuno intermitente. Esto es muy variable, depende de cada persona. Y hay gente que al aplicarse la insulina en la noche, les baja mucho el azúcar a las 2, 3 de la mañana, que tiene un efecto Somoji. Y si es esa la cuestión, a lo mejor la insulina hay que ponérsela más temprano o ponérsela en la mañana. Le digo que es muy variable. Hay gente que se aplica la insulina a las 2 de la tarde, por ejemplo, pero esto va a depender de cada estilo de vida, de cada situación particular, de su trabajo, de sus comidas, de sus riñones inclusive, etcétera, etcétera.
La paglifosina, mi recomendación en general es que se la tomen en la mañana porque a algunas personas les da un efecto de que orinen un poco más y si se la toman en la noche, pues en la noche se están levantando a orinar muchas veces. En general, esa sería mi recomendación con base a esa pastilla. Carmen Isabel, igualmente, buenas noches. Usted nos saluda desde Perú. Siervo fiel y prudente también nos manda un saludo. Buenas tardes. Elisa Martínez, gracias por sus palabras. Miércoles y sábados, efectivamente, aquí estamos presentes, excepto a veces que se me cruzan situaciones personales o particulares, pero en general trato de estar aquí esos días con ustedes. Isque Nahara, ok, gracias por sus palabras. No había escuchado un nombre así como usted lo tiene. Gabriel Cuevas, Juan Peña, igualmente les mando un saludo. Marta Turrubiates, la vimos el día de hoy, espero que le vaya muy bien. Ahí tenemos una situación particular en el cual, como le dije, y no voy a revelar más información, pero a lo mejor usted no tiene diabetes, a lo mejor es otra situación para lo cual pues se va a hacer los estudios que le recomendé y con eso vemos cuál es el problema de raíz, corregirlo, pues para que pueda revertir por completo y estabilizar su glucosa. María Marín, gracias por sus palabras. ¿Cuántos son los valores normales de péptido C? En general, un péptido C mayor a 2, 2.0, indica que sí va a revertir por completo. Un péptido C de 0.8 a 1.9 está en duda, tiene altas posibilidades de revertir, pero con algunas dificultades y que tiene que hacer otras cosas además del ayuno y además de la dieta. Y un péptido C menos de 8 se ve más complicado el panorama, pero hay que apurarse a procurar o cuidar esa reserva pancreática. El péptido C debe ser interpretado también tomando en cuenta otros factores como el nivel de azúcar. Por decir, si yo tengo un péptido C en 1.2, ok, está bien, 1.2, pero mi azúcar está en 400, pues entonces no está bien. Mi páncreas tendría que producir mucha más insulina porque tengo el azúcar en 400. Alguien que tenga el azúcar en 400, yo esperaría el péptido C en 3, 2.8, a lo mejor en 4, por darles un ejemplo. Si yo tengo el péptido C en 0.6 y mi azúcar en 380, algo está pasando. Ahora, los problemas de riñón modifican los niveles de péptido C, ¿no? Alguien que tenga insuficiencia renal o problemas en los riñones, puede que ese péptido C se alteren los valores y que no nos deje interpretar de forma correcta ese resultado. Y para lo cual es complicado, pero hay forma de ajustar ese péptido C en relación a la función renal. Y esto dificulta un poquito más la situación. Jorge Olmedo, saludos desde Oregón. ¿Hay forma de saber si hay resistencia a la insulina sin un examen, algunos síntomas? Sí, la forma de detectar si hay resistencia a la insulina puede ser cuantitativa, cuando le ponemos un número y lo medimos, o cualitativa. Los signos o síntomas o indicadores cualitativos de resistencia a la insulina son prácticamente la acantosis nigricans, que es una coloración oscura generalmente aquí en el cuello, puede ser en los brazos, en las piernas, en las ingles. Ese es un signo que puede indicar resistencia a la insulina. La presión arterial elevada, niveles de colesterol, el sobrepeso o dificultad para bajar de peso, obesidad abdominal, el hígado graso, problemas de colesterol, problemas de ácido úrico. Esto es indicativo de que hay resistencia a la insulina, problemas de tiroides generalmente en las mujeres o alteraciones del ciclo menstrual también generalmente en las mujeres. Si hay algo de eso, es probable que haya resistencia a la insulina. Espero haberle contestado su pregunta. Carmen Isabel, ¿qué suplementos debe tomar un diabético? Debe tomar el que necesite y esto va a depender pues de cada caso en particular. Dice, conozco una persona que paró de tomar el medicamento y que se siente muy bien. Me imagino que se refiere a diabetes tipo 1, ¿no? Supongo. Le digo que sí hay casos, pero hay que discriminar cuánto péptido C tenía él al inicio. Porque si usted me dice diabetes tipo 1 con un péptido C de 1.2,
pues yo dudaría que fuera diabetes tipo 1, generalmente es 0 o muy bajito, 0.1, 0.2. El péptido C es el que nos puede ayudar a esclarecer qué tipo de diabetes tenemos y cómo está funcionando nuestro páncreas. Yo espero que esa respuesta se mantenga lógicamente por mucho tiempo y ojalá que no se descuide de su dieta, sus suplementos, etcétera, etcétera, para que cuide lo mejor que se pueda ese páncreas, porque no muchos con diabetes tipo 1 logran reactivar esa función pancreática. Manuel Pérez nos manda un saludo desde Uruguay y Manuel Muñoz dice 23 años con diabetes tipo 2. ¿Habrá posibilidades de revertir la diabetes? Sí, sí hay posibilidades, pero tiene que hacerse un péptido C. Si el péptido C sale bien, su páncreas funciona bien, altas posibilidades de revertir. Si ese péptido C sale bajito, igual altas posibilidades de revertir, pero a lo mejor hay que incluir otras terapias un poquito más sofisticadas. La gran mayoría puede, la gran mayoría. Tiene que empezar desde hoy bajando carbohidratos, ayuno intermitente y busque la forma de hacerse este estudio. Dice Marlene Machado, una infección renal persistente puede elevar la glucosa a 400. Sí, sí puede, si la infección es bastante severa o complicada o persistente, como usted lo dice, sí se puede. Puede generar sepsis, puede generar inflamación y eso alterar el nivel de azúcar. Sí es posible. Jorge Olmedo. Ok, sí, de acuerdo, para eso estamos aquí. Pues ese es el tema que les tendría el día de hoy. Espero haberles aportado algo más de conocimiento respecto a esto de la medicina, sobre los artículos, revistas médicas. Tengan su cautela, no se apresuren a llegar a conclusiones por más emociones que nos genere esa noticia. Con cautela, hay que dudar, hay que revisar si efectivamente ese artículo es adecuado o no. Los artículos, no porque yo vea un artículo en tal revista, encontramos que este tratamiento funciona para tal enfermedad. Momento, independientemente de la revista, hay que analizar por qué están diciendo eso. Número de pacientes, cómo fue el estudio, fue un ensayo clínico, cuál es el tiempo que se dio seguimiento, cuáles mediciones hicieron, el diseño del estudio y cuál es el análisis. Porque esto, aunque independientemente de la revista que venga, los estudios clínicos se controlan desde el diseño y desde el análisis. Entonces, hay que tener cautela con estas aseveraciones. Tampoco estoy en contra de experimentar. Y si a mí me llega un paciente con diabetes tipo 1 y me dice, doctor, yo esto y esto y esto, yo sé que está complicado, pero lo quiero intentar con todo gusto. Yo no me aseguraría de que esta intervención, este tratamiento, independientemente de cuál sea, no le vaya a perjudicar más. Y si no le va a perjudicar más, ¿sabes qué? Dale, yo te apoyo, nada más cuida esto, agrega esto para que no te pase nada, dale y vemos en un mes y en 2 meses. Porque entiendo que la gente quiera probar, quiera experimentar y quiera buscar una salida a un problema que a lo mejor no ha encontrado y que el médico, tú te acercas con alguien, oye, yo quiero intentar esto y el médico te dice no, no me parece tampoco muy razonable. Claro que si esa persona quiere intentar algo que está atentando literalmente contra su vida o va a destruir sus riñones o le va a generar problemas que es demasiado riesgoso, pues también hay que decirle que no, ¿verdad? Pero si es una intervención que no corre tantos riesgos y que él lo quiere intentar y que podemos cuidar de cierta forma esta intervención, pues, ¿por qué no? Y yo también creo que los médicos deberíamos hacer así en cierta parte, al menos esa es mi postura. Aquella persona que quiera realizar otra intervención, con todo gusto. Los voy a dejar, les seguimos el día sábado con otro tema de interés. Yo soy el doctor Antonio Cota, les agradezco que se hayan conectado el día de hoy con este tema que a mí me parece relevante. Los veo este próximo sábado. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos pronto este fin de semana.